Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Normalmente cuando hacemos un análisis de tolerancias, nos enfrentamos a una situación en la que no sabemos cuándo utilizar el método aritmético o el método estadístico. Así que vamos a avanzar a este video en el cual vamos a explicar cómo es que se hace realmente un análisis de tolerancias mediante el método estadístico. Normalmente cuando estamos haciendo el análisis de tolerancias es muy común suponer que las tolerancias de los diferentes componentes que integran el ensamble se suman aritméticamente. Por ejemplo, la tolerancia 1 de este componente más la tolerancia del componente 2 más la tolerancia del componente 3, usualmente la sumamos para determinar la tolerancia resultante total. Esto realmente es un supuesto bastante simple, pero más sin embargo poco realista, a menos de que realmente los procesos que fabrican dichos, dichas dimensiones con tolerancias sean procesos de muy baja capacidad. Esto significa que la probabilidad de que estemos alcanzando los límites de especificación de cada una de las tres piezas pues sería bastante alta. Ahora, en la vida real, normalmente lo que nos preocupa mucho es controlar la calidad de las especificaciones, es decir, reducir la variabilidad de la especificación. Por lo tanto, en los proyectos de mejora cada vez nos alejamos más del supuesto aritmético en el cual estamos creyendo o suponiendo que las tolerancias se van a alcanzar en sus límites superior e inferior. Por otro lado, entonces debemos de tomar en cuenta que una tolerancia individual de cada uno de los componentes no es otra cosa más que una variable aleatoria distribuida normalmente con una media y una desviación estándar conocida para cada uno de los procesos. De esta manera, la tolerancia realmente es una variable distribuida normalmente con su media y con su desviación estándar. El n significa para nosotros un cierto rango de cobertura con el cual se estimó la tolerancia correspondiente para cada una de las características. Esto significa que vamos a utilizar, por ejemplo, si n fuera 6, vamos a utilizar un rango de cobertura del 99.73% de probabilidad de que cualquier pieza que yo extraiga de un proceso que tiene esta desviación estándar y esta media, pues tendría una probabilidad de 99.73% de caer dentro de este intervalo de tolerancia que es el que estaríamos calculando mediante este método estadístico. Bueno, hay un video que dejo por aquí en la caja de comentarios, el cual explica cómo se hace la determinación de tolerancias en un diseño mecánico utilizando el método estadístico que estoy explicando en este momento. Entendiendo entonces que un conjunto de elementos que integran un ensamble, en el ejemplo que pusimos, por ejemplo, por decirlo así, había tres componentes. Entonces, si cada uno de los componentes, sus tolerancias son variables aleatorias distribuidas normalmente, cada una con su propia media y con su propia desviación estándar, el conjunto resultante de estas tres variables aleatorias no es otra cosa más que una combinación lineal de estas tres variables aleatorias. Así entonces, el valor total o la media total resultante, pues va a ser la suma de las tres medias y finalmente la desviación estándar resultante total va a también tener una distribución normal, pero va a ser el resultado de la suma de las varianzas de cada uno de los componentes y como lo que nos interesa no es la varianza total sino la desviación estándar, entonces obtenemos la raíz cuadrada de la suma de las varianzas. Esta es la razón por la cual en el análisis estadístico nosotros determinamos que la tolerancia total pues no es otra cosa más que la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de las correspondientes tolerancias de cada uno de los elementos. Por otro lado, nosotros tenemos que tener en cuenta que para que se utilice el método estadístico hay ciertos supuestos que tenemos que respetar y tener presentes. Por ejemplo, nuestros procesos, cada uno de los procesos de los cada uno de los tres variables debe de ser procesos capaces. Es decir, debemos de asumir que su índice de capacidad debe de ser mayor de 1, mayor o igual a 1 por lo menos, aunque normalmente aquí se estipula que lo correcto es 1.33. Ahora, el proceso debe de ser estable. ¿Qué significa? Que debe de estar controlado estadísticamente.
Por lo tanto, la variación de capacidad es igual al corto plazo que la variación de desempeño en el largo plazo. Esto es en el variación potencial. Si lo comparamos con la variación real en el corto plazo, pues debe de ser sustancialmente similar a la variación real en el largo plazo. Es decir, la capacidad debe ser bastante parecida al desempeño. ¿Esto por qué se da? Bueno, porque quiere decir que si la variación del corto plazo es bastante estable y se parece mucho a la variación de largo plazo, entonces quiere decir que nuestro proceso es estable y está controlado. Por eso esta razón. Tercer punto, nuestros valores promedios, como lo muestra la gráfica, se supone que deben de estar centrados con la especificación. Esto haría entonces suponer que los índices de capacidad potencial son iguales a los índices de capacidad reales y de igual manera los índices de desempeño potenciales tendrían que ser igual a los índices de desempeños reales. Y finalmente, las distribuciones de las variables aleatorias están distribuidas normalmente. Estos cuatro supuestos o requisitos son necesarios para que se pueda llevar a cabo el análisis estadístico. Hay un requisito más que por aquí se menciona en algunos autores que dice que el número de variables que integran el ensamble debe de ser grande, es decir, entre más variables estemos integrando en el ensamble y todas ellas estén sus tolerancias obtenidas estadísticamente, es más factible que el análisis estadístico nos refleje una situación más real que un análisis aritmético, bajo el supuesto claro de que estos requisitos se estén cumpliendo. Ahora entonces, el índice de capacidad potencial no es otra cosa más que suponer, ¿verdad?, que estamos comparando la tolerancia, límite superior menos el límite inferior, lo estamos comparando contra la desviación sigma del proceso. Recuerden, 6 sigma significa que estamos suponiendo que el 99.73% de las piezas obtenidas de este proceso cabrán dentro de esta variación, es decir, la variación esperada de mi proceso se supone que es 6 veces su desviación estándar. Entonces, este cociente nos da a nosotros un índice de capacidad. Quiere decir que la variación cabe perfectamente dentro de la especificación. Conforme nosotros vamos avanzando en mejoras al proceso, la variación cada vez se hace menor y por supuesto cabe todavía mucho mejor en la especificación. La especificación no cambia, pero lo que sí va a cambiar es la 6 sigma de los procesos conforme vayamos llevando a cabo actividades de mejora. Así entonces, esas actividades de mejora lo que están haciendo es aumentar nuestro índice de capacidad potencial de proceso. Sin embargo, en la realidad, nosotros tenemos que los procesos y los supuestos que mencionábamos en las diapositivas anteriores no siempre se cumplen y entonces lo más correcto, en lugar de usar un índice de capacidad potencial, es que usamos un índice de capacidad real, tanto por el límite inferior como por el límite superior. O podríamos también calcular un límite de desempeño real por el límite inferior como por el límite superior. Aritméticamente, las ecuaciones responden al siguiente gráfico. Cuando hablamos de capacidad, por ejemplo, por el límite superior, estamos tomando la distancia que hay entre el límite superior de especificación respecto a la media del proceso. Esa distancia la estamos comparando, ¿verdad?, contra 3 veces la desviación estándar. Se supone que de aquí a acá habría 3 veces desviación estándar del proceso. Entonces, comparar esto contra esto nos da un índice de capacidad real por el límite superior. Si hacemos lo correspondiente por el límite inferior, sería comparar la distancia que hay entre la gran media y el límite inferior, es decir, esta distancia, compararla contra 3 veces la sigma del proceso. Ahora entonces nos damos cuenta que cuando el proceso se corre, en este ejemplo se ha corrido hacia la derecha, la cola derecha se aproxima más al límite superior y haciendo que la cola izquierda se aleje del límite inferior. Esto hace que en realidad nuestra capacidad que teníamos como potencial ya no es tal la que habíamos supuesto, porque el proceso realmente no va a estar centrado como nosotros suponíamos. Al correrse hacia un lado, nuestro índice de capacidad se va a perder en cierta manera.
Es por ella razón que se han hecho algunas pruebas, algunas simulaciones, se han hecho también, digamos, evaluaciones empíricas y se ha demostrado que aunque nosotros estemos hablando, por ejemplo, de un nivel sigma de más menos un sigma, o sea, 2 sigma, por decirlo así, estadísticamente se supone que si estamos centrados en el proceso, estaríamos produciendo 317.310 partes por millón. Pero en la verdad, esto se supone que si el proceso está centrado, se cumpliría esta situación. En la verdad, el proceso nunca va a estar centrado, va a tener un cierto corrimiento. Si suponemos que el corrimiento es de 1.5 sigma, esto repito, estimado mediante simulaciones y mediante experimentación, se ha estimado que el corrimiento podría llegar a ser hasta 1.5 veces sigma. Entonces, este factor se ajusta con el corrimiento de 1.5 sigma y en lugar de otorgarnos 317.310 partes por millón, realmente estamos produciendo más partes defectuosas, 691.462. Así sucesivamente, por ejemplo, si hablamos de más menos 3 sigma, que era quizás el ejemplo que teníamos anteriormente, más menos 3 sigma más menos 3 sigma, entonces estaríamos hablando de 2.700 partes defectuosas por millón de piezas producidas siempre y cuando el proceso esté centrado. Sabemos que en la vida real los procesos no están exactamente centrados, a veces se mueven a la derecha, a veces se mueven a la izquierda, a veces la desviación crece un poquito, en fin, no es un proceso perfectamente estable, perfectamente controlado, tampoco es un proceso que esté perfectamente centrado en especificación, tampoco es un proceso que sea completamente capaz, es decir, el índice de capacidad también varía a lo largo del tiempo, el índice de desempeño también. Entonces, estas condiciones, al no estarse cumpliendo siempre, hacen que en nuestro proceso, de cierta manera, se comporte de una manera un poco degradada. Esto es lo que da el factor de ajuste de 1.5. Así entonces, cuando nosotros hagamos un análisis estadístico, podríamos suponer lo siguiente: para, en lugar de sumar aritméticamente estas tolerancias que se supone que fueron obtenidas estadísticamente, la resultante o el gap resultante va a tener una tolerancia que estará conformada por el cuadrado de la primera tolerancia más el cuadrado de la segunda tolerancia más el cuadrado de la tercera tolerancia, pero como estas son varianzas, necesitamos desviación estándar, le sacamos la raíz cuadrada a esta suma de varianzas para obtener una desviación estándar. Esto nos daría un más menos punto 173. Ahora, aplicando el factor de ajuste de 1.5, esto nos resulta en más menos punto 2595. Este factor de más menos punto 2595 es aún 13.5 más pequeño que el resultado habiéndolo obtenido mediante el análisis aritmético. ¿Ok? Allá en el análisis aritmético era más menos punto 3 finalmente, ¿no? Que era punto 1 más punto 1 más punto 1 era más menos punto 3. Entonces quiere decir que en realidad la variación real obtenida no es tan grande como supondríamos que se obtendría si hiciéramos un análisis aritmético. Valga la pena recordar que aún así estamos metiendo un factor de gradación, un factor de ajuste de 1.5 para la varianza finalmente o la desviación estándar finalmente obtenida en el análisis. Entonces, esa sería la razón por la cual nosotros tenemos que sumar las tolerancias en sus cuadrados, tenemos que hacer la suma de cuadrados y al resultado final, como esto es una varianza y queremos desviación estándar, le sacamos raíz cuadrada y luego a esto lo multiplicamos por un factor de ajuste de 1.5. Repito, esto se obtiene empíricamente. Así entonces, esto nos va a dar a nosotros una estimación más real de la variación obtenida. Ahora, así entonces, utilizando el método estadístico, lo que vamos a hacer ahora es obtener la resultante final, que es punto 173, la vamos a obtener mediante esta ecuación. Vamos a dividir esa resultante final entre el factor de ajuste y entre la raíz cuadrada del número de elementos que integran el ensamble. De esta manera, la tolerancia que le voy a dar a cada uno de los componentes sería de más menos 0.0666.
Esto, por supuesto, consideradas estadísticamente. Entonces, en nuestro diseño colocaríamos como tolerancia estadística más o menos 0.0666 para cada uno de los componentes. Es válido utilizar las dos siempre y cuando la tolerancia estadística, que es por supuesto un poquito más abierta, más grande, debe de llevar el símbolo que estoy marcando, que indica que esta tolerancia realmente fue obtenida mediante métodos estadísticos y que para ello debemos de estar utilizando procesos con niveles de capacidad bastante grandes, 1.33 o más, y claro, esto significa también que la probabilidad de que hagamos piezas en los límites de especificación pues prácticamente es insignificante debido al factor de capacidad potencial o capacidad real que estaríamos utilizando, el cual nos estaría protegiendo. Entonces estas tolerancias más grandes de 0.0666 por supuesto son mejores, tolerancias son más grandes que el 0.057 y cuando yo sume estas tolerancias, las eleve al cuadrado, ¿verdad? Las sume los cuadrados, les saque la raíz cuadrada y lo multiplique por 1.5, pues nos va a resultar la tolerancia final, que es la que estamos necesitando aquí en este espacio, en este gap. Bueno, pues entonces esto es la manera en la que nosotros podemos estar utilizando estas tolerancias de forma estadística para poder nosotros ampliar nuestra tolerancia de fabricación y con ello pues podríamos estar abaratando inclusive los costos. No hay que perder de vista que para que se logre esto necesitamos asegurar que se cumplan 4 condiciones que son los procesos deben de ser capaces, deben de estar controlados estadísticamente, deben de estar centrados en la medida de lo posible y por supuesto con distribución normal. Entonces, pues espero que esta pequeña explicación del uso de la tolerancia estadística haya sido de utilidad. Recuerda que en el cuadro de comentarios debajo de este video voy a estarte dejando también pues información correspondiente a otros videos que podrían estar relacionados con este tema porque seguramente pues te va a interesar consultar estos otros temas. Así que me despido, David Ricardo de Calidad Productividad Global, Escolarium Academia Online. No dejes de suscribirte a este canal si te ha sido de utilidad también este video y por supuesto comparte esta información con gente que consideres que les puede ser de mucha utilidad. Nos vemos hasta luego, hasta la próxima y muchas gracias.